Este día vamos a ver el tema 3.1, razones trigonométricas de cualquier ángulo repaso. Veamos el siguiente video y luego resolvemos los ejercicios que corresponden a este tema. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.1, que son razones trigonométricas de cualquier ángulo. Aquí vamos a ver un repaso de lo que se estudió en ese repaso de lo que se vio en primer año de bachillerato. Por ejemplo, acá nos dice que se tiene la gráfica del ángulo θ, donde el punto O es el origen y OP es el lado terminal del ángulo θ, dibujado en posición estándar, ¿verdad? Dice que R es la longitud del segmento OP y nos pide que escribamos las razones trigonométricas del ángulo θ. Las razones trigonométricas dependerán del valor R, nos pregunta. Vale. Para empezar, ya establecimos, ¿verdad?, que para el seno ya sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso ya sabemos que esta parte funciona de cateto opuesto y es la longitud Y, la coordenada Y. Y esta parte de abajo corresponde a la longitud X y que también pertenece a la coordenada en X. Entonces el seno es opuesto sobre hipotenusa, Y sobre R. El coseno ya sabemos que es adyacente sobre hipotenusa, entonces sería X sobre R. Y la tangente ya sabemos que es opuesto sobre adyacente, que sería Y sobre X. ¿Estamos? Estas son las razones trigonométricas para cualquier tipo de ángulo, conociendo las coordenadas X, Y. ¿Estamos? Ahora bien, la otra que nos preguntaba era si las razones trigonométricas dependían del valor de R. Para eso, acá tenemos la demostración, tomándose otro punto P', ¿verdad? Y siempre se va a cumplir que estos triángulos van a ser semejantes, y cuando esos son semejantes significa que el ángulo θ no cambia, no varía, ¿verdad? Entonces, el seno de θ es igual a Y sobre R y también a Y' sobre R', y cada una de las razones. Entonces, concluimos que las razones no dependen del valor de R. De tal manera que nos pide que las razones trigonométricas no dependen de la longitud del segmento P. No importa que este mida 5, 8, 10, 20, 40, 1000 o lo que sea. El segmento R, el ángulo θ no va a variar, ¿verdad? Las razones trigonométricas van a ser las mismas. Las razones trigonométricas dependerán únicamente del ángulo θ. Asimismo, dice que el ángulo θ le corresponde un único valor del seno de θ, un único valor del coseno de θ y un único valor de la tangente de θ. Las razones trigonométricas de seno de θ, coseno de θ y tangente de θ son funciones del ángulo θ. De ahora en adelante a esta le vamos a llamar funciones trigonométricas. Cuando tengamos razones de seno, de coseno y tangente, vamos a hablar de funciones trigonométricas. Acá nos pide que calculemos las funciones trigonométricas del ángulo θ a partir del punto P, X, Y. Bueno, para resolver este problema voy a explicar uno parecido. Aquí me falta encontrar a mí el valor de R. Entonces recordemos que para el valor de R yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces en este caso R va a ser la hipotenusa y por lo tanto 3 y menos 1 van a ser los catetos, ¿verdad? En este caso 3 va a ser mi cateto opuesto y 1 va a ser mi cateto adyacente. Entonces significa que R va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto R va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. Entonces R es igual a la raíz cuadrada de 10. Una vez que ya tenemos definido esta parte, recordemos entonces, seno de θ equivale a tener Y sobre R. El coseno de θ equivale a tener X sobre R y la tangente de θ equivale a tener Y sobre R. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Estos tres datos, ¿verdad? Y otro punto importante a recordar es que dependiendo del cuadrante donde esté el valor de P o el punto, la coordenada P, recordemos de la clase 2.6 de primer año en la página 144, hay signos dependiendo dónde está la coordenada para cada una de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si nos fijamos, el punto P cae en esta coordenada. ¿Qué significa? Que el seno
ahí es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el seno para mí va a ser y sobre r. Entonces sería menos 1 sobre r. Pero como está en este cuadrante, significa que ese seno es negativo. Entonces sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de 10. Y menos por menos se hace positivo. Entonces me queda 1 sobre la raíz cuadrada de 10. El coseno en ese cuadrante es positivo. Entonces ahí no hay problema. Simplemente sería 3 sobre la raíz cuadrada de 10. Recordemos que este es X y este es Y, ¿verdad? Y la tangente en ese cuadrante también es negativa. Entonces, como es negativa, significa que sería menos, ya sabemos que la tangente es Y sobre X, entonces sería menos 1 sobre 3. Y menos por menos se nos va a hacer más, entonces me queda de 1/3. Entonces, de esa manera, vamos a trabajar los demás que ustedes tienen acá. Y dependiendo del cuadrante donde esté ese punto, así son los signos de cada una de las razones trigonométricas. Luego de haber visto el siguiente video, vamos a trabajar los ejercicios en los cuales vamos a aplicar lo visto en el video. Dice que las razones trigonométricas no dependen de la longitud del segmento OP y que las razones trigonométricas dependen únicamente del ángulo teta. El ángulo teta le corresponde un único valor de seno, un único valor en coseno y un único valor en tangente. De ahora en adelante se van a llamar funciones trigonométricas las razones seno, coseno y tangente. Y veamos la indicación. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo teta a partir del punto X, Y. ¿Se recuerdan ustedes que en primer año vimos las razones trigonométricas, por ejemplo, seno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es igual a cateto opuesto sobre adyacente? Entonces casi es la misma idea. Lo único que aquí debemos de tomar en cuenta que X y aquí el valor de Y, ¿verdad? Entonces, si yo hago un triángulo acá, ¿verdad? Si hago un triángulo acá, me estoy refiriendo que este lado es el valor de Y este es el valor de 1. Entonces, nuestro trabajo va a ser encontrar R, que es, ¿verdad? Acá, este valor. Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Vaya, por ejemplo, ahorita, vamos a hacer el literal A. Ubico, ¿quién es 1? 1 es X. ¿Y dónde va X? En el eje X, ¿verdad? 1. Y Y es raíz cuadrada de 3. Entonces, Y forma un triángulo y Y va a ser, acuérdense que es este eje, entonces lo escribo aquí al frente, ¿verdad? En Y este va a ser R. Entonces, lo primero que debo de hacer es encontrar R. ¿Quién es R? Es el radio. Entonces, ¿y quién es el radio? Acordémonos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Lo vamos a ubicar. Un ángulo, aquí se hace un triángulo y se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. Y recordemos este elemento del año pasado. El lado que se forma opuesto al ángulo de 90 se le llamaba hipotenusa. Y el lado que estaba por debajo del ángulo que me dan, en este caso teta, se llama adyacente. Y el ángulo que está al frente de él se llama opuesto. Entonces, esos son los elementos que me debo de recordar. Entonces, lo primero que encuentro es R, que es la hipotenusa. Y en el teorema de Pitágoras lo que dice que es el cuadrado, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces sería 1 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Porque dice, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados, oiga bien, de los cuadrados de sus catetos. Entonces 1 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 al cuadrado. 1 al cuadrado 1, aquí como está el cuadrado se elimina y tiene un radical, se elimina y queda 3. 1 más 3, 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, ya cuando tenemos ya la hipotenusa, solo hallamos las razones trigonométricas. Seno. Seno a que es igual a cateto opuesto,
¿Y quién es el opuesto? Raíz cuadrada de 3. Entre la hipotenusa, que en otras palabras sería y entre r, ¿verdad? Y entre r. Entonces sería raíz cuadrada de 3 entre 2. Coseno, ¿a qué es igual? A cateto adyacente, que es 1 sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es 2. Por lo tanto, me da 1/2. Que en otras palabras era x sobre r. La tangente, ¿a qué es igual? A cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 3, entre adyacente. Pero como tenemos un 1 aquí, no se escribe en el denominador. Y eso sería todo el ejercicio. Veamos el literal B, que me dice menos 3, raíz cuadrada de 3. Entonces, como X es negativo y Y es positivo, queda en el segundo cuadrante. Entonces, ubico menos 3 y raíz cuadrada de 3, acá que es Y. No olvide que este es X y Y. X, Y. X es este eje y Y es este eje vertical. Por lo tanto, en el eje X ubico menos 3 y en el eje Y, que es este lado, ubico raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, mi obligación siempre va a ser encontrar la hipotenusa. No olvidemos que este es un triángulo rectángulo. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Quiere decir que la hipotenusa va a ser igual a la raíz, a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sería menos 3 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y como lo necesitaba que fuera al cuadrado, porque es el cuadrado de la hipotenusa, entonces por eso es que le sacamos esta raíz. 3 al cuadrado es 9. Aquí se elimina el 3, el cuadrado y la raíz, y me queda 3. 9 más 3 es 12. Descompongo a 12 para poderlo simplificar. Mitad de 12, mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3, tercera es 1. Entonces me queda 2 al cuadrado por 3. Este 2 al cuadrado lo puedo sacar porque 2 entre 2 a 1. Sale el 2 y queda el 3. Entonces la hipotenusa me da 2 raíz cuadrada de 3. Cuando ya tengo eso, empiezo seno. Seno a que es igual a cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 3, sobre la hipotenusa, que es 2 raíz cuadrada de 3. Aquí tenemos. Como estos son los mismos, los elimino o me queda 1 y solo me da 1/2. Coseno. Cateto adyacente, que es menos 3, sobre la hipotenusa, que es 2 raíz cuadrada de 3. Más entre menos, menos, ¿verdad? Entonces, pero como me quedó un radical aquí abajo en el denominador, lo que hago es racionalizar. Multiplico este y divido, ¿verdad? Entonces, menos 3 por 2 es menos 6. Menos 6 raíz cuadrada de 3. 2 por 2 es 4. 3 por 3 es 9. Ahora, solo lo bajo. Menos 6 raíz cuadrada de 3. 4. Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces sale a multiplicar. Menos 6 raíz cuadrada de 3 por 4 por 3 es 12. Ahora 6 entre 12 no se puede, pero sí lo pueden simplificar. Entonces al simplificarlo ya queda raíz cuadrada de 3 sobre 2. Menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ese sería el coseno. Y la tangente, cateto adyacente, que es menos 3. Cateto opuesto, perdón, raíz cuadrada de 3 sobre adyacente, que es menos 3. Y ahí como no me quedó un radical en el denominador, así queda. Entonces tangente es menos raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y eso es lo que ustedes estarían haciendo. Ese es todo el trabajo que realizarían. Entonces son poquitos ejercicios los cuales ustedes tienen que trabajarlos, ¿verdad? Y hacerlo bien. Necesito, por favor, que hagamos los procesos para que usted vaya aprendiendo.